Jujuy. Bueno, en este momento estamos en plena investigación, están llegando los primeros informes, no tenemos personas imputadas aún, pero bueno, en la otra causa empecé en febrero del 2023 y me llevó 1 año y 8 meses sentarlos a las personas a que declaren ante el juez. Claro. ¿Esto ha sido rápido dentro de todo, digo, o no? Medianamente rápido, porque en aquella provincia se maneja todavía el Código Procesal Penal de la Nación, Claro. y aquí en Salta, Jujuy, tenemos la suerte de tener el Código Procesal Penal Federal, que yo estimo que va a ir muchísimo más rápido que allá en el Chaco, ¿no? ¿Se puede determinar hace cuánto tiempo que estas personas venían cobrando esto? Digo, personas que no tenían ningún tipo de discapacidad, por ejemplo, y que de repente reciben este dinero. ¿Y cuánto dinero es una pensión no contributiva? Bueno, según lo que informó el gobierno nacional, esto venía increciendo hasta el gobierno del presidente Macri. Ahí se estabilizó la cuestión en números, digamos, y después, cuando vino el gobierno del presidente Fernández, se desmadró un poco la cuestión, sobre todo se desmadra después de la pandemia, post-pandemia. Como así también se relajaron los controles a partir de digamos, después de la pandemia. Sí. Antes eran bastante más restrictivos, y esos controles se fueron haciendo mucho más laxos a medida de que pasó el tiempo. De hecho, que se han concedido pensiones por incapacidad a personas que obviamente no tienen esa discapacidad. Y referente a lo que cobrarían, más o menos 120.000 pesos por mes, en algunos casos creo que perciben bono, en otros no, pero Sí. 120.000 pesos por mes es lo que perciben hoy. Hoy, claro. ¿Hizo alguna sumatoria con respecto a la cantidad de pensiones? Porque digo, suena poco para uno en estos tiempos, digo, aunque si viene de arriba 100.000 pesos y monedas, no viene mal para estas personas que están cometiendo un delito, pero digo, ¿tiene un cálculo de cuánto le ha requerido esto al Estado Nacional? Según el cálculo que yo hice en Tacopozo, esas 740 pensiones significan aproximadamente 90 millones de pesos, 89 y moneda. Sí. Son 90 millones de pesos por mes, y si lo multiplicamos por los 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 1.000 millones de pesos en 740 pensiones. Es decir, la suma es obscena, es tremendo. Claro. Estaban como cebados, se da, ¿no? Da la idea, digo, porque los allanamientos que se hacen, por ejemplo, en Chaco, encuentran las anotaciones, Sí. libros, digo, Sí. como que lo venían haciendo hace mucho tiempo, y ¿quién iba a denunciar esto? En principio, sí, tendrían ellos como una especie de, digamos, estaban como cebados, pero bueno, eso también formó parte de una mala práctica de hacer política. Sí. Hay personas, por ejemplo, a quienes yo he tomado declaración testimonial, personas que eran totalmente indigentes y que se fueron a la municipalidad a pedir un bolsón de comida o algo y salieron con una pensión bajo el brazo. O personas de 23, 24, 25 años que jugando a la pelota tuvieron una luxación de rodilla, de hombro o de tobillo, y que por ser amigo de o conocido del otro, o una persona que era changarín, le dieron un certificado médico por una incapacidad que no existe. Claro. O sea, habían incapacidades así, no sé, de por vida, Sí, digo, no Sí. sé, no podés volver a utilizar ese brazo, entonces te damos una pensión, digo, eso es Hay algo muy común. pocos casos, de hecho, que el universo de las pensiones en Tacopozo fue 820, 830. De esas 830, 820, 740 son irregulares. Las otras, había gente que no se la pudo ver porque vinieron médicos de Buenos Aires a Claro. hacer una especie de junta médica a ver si lo que decía el legajo se compadecía con lo que tenía la persona. Bueno, se encontraron con 740 casos que no, y los otros en algún caso sí, y otros no pudieron entrevistarse porque, bueno, gente vive en la zona rural,
no pudieron comunicarse y cada tanto viene una delegación y trata de relevar a todos aquellos que no pudieron relevar. Claro. Puntualmente con este profesional de Salta, que sería del departamento ANTA, Sí. ¿él que firmaba algunos certificados? Varios certificados. ¿Pero para Salta o para Chaco? No, para el Chaco. Precisamente eso es lo que a mí me da la pauta de que dije, bueno, si este señor hace eso en Chaco, certificado, ¿por qué no acá? claro, ¿por qué no acá? Y bueno, ahora estamos esperando que vengan los resultados. Ya se están auditando las pensiones por Andis, porque así lo hemos solicitado el equipo de investigación formado por el fiscal de distrito, el doctor Villalba. Estamos recibiendo recién, bueno, la auditoría va a tardar un poco, disculpa, Sí. son 55.000 pensiones que hay que revisar, es decir, son 55.000 legajos que hay que mirar uno por uno, ver la enfermedad, ver la forma en que han introducido la documentación. Ahí hay que mirar quién es el médico que firmó el CMO o quién es el bioquímico. Y obviamente la trazabilidad electrónica, porque esto no se hizo personalmente, sino que se hicieron todos por firmas electrónicas, digamos. Sin mirarlo al paciente, digamos, se firmaba y se... Y hay casos que yo estimo que la mayor cantidad de cosas, digamos, ilegales, ni siquiera me parece que los han revisado. Porque un médico no puede ser tan irresponsable de poner en un certificado médico que una persona tiene una enfermedad que lo discapacita para trabajar y con eso presentarse en una oficina pública y gestionar una pensión de por vida. Porque el médico sabe que ni una luxación de rodilla, ni hombro, ni de tobillo es incapacitante de por vida. Claro. Es incapacitante por un par de días, etcétera, pero no para lo demás. Y él sabe que es falso eso. Claro, pero de esto digo, hay una cadena, ¿no? Que comienza obviamente con un médico y que hay alguien por detrás y que esto tendría que haber pasado también por las oficinas a nivel país, digo, ¿no? Alguien tendría que haber dicho, totalmente, acá hay algo que está mal. Totalmente, pero ahí está el tema de la trazabilidad que yo digo. Y hay trazabilidad electrónica porque está la persona que carga el certificado, la persona que hace el certificado, y esto es todo digital. Digital, claro. Con firma electrónica, es decir, si vos, médico, firmaste un par de certificados truchos diciendo que las personas son enfermas o incapacitadas o discapacitadas y después la persona no tiene nada, es evidente que eso es falso. El contenido es falso y eso lo cargas vos. Y vos no me podés venir a decir a mí ni al juez, no, eso yo no lo hice. ¿Cómo no lo hiciste si acá está tu firma electrónica? Claro. ¿Existe la posibilidad de haber falsificado también firmas de médicos con sellos que alguien lo podría haber utilizado? Digo, ¿también se va a investigar esa parte? Eso forma parte de la investigación, pero, repito, la trazabilidad electrónica de esto va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Me imagino que acá van a empezar a investigar médico por médico. Digo, obviamente. Son 55.000 pensiones. Sí. ¿Quién firmó y quién le dio a cada uno y si efectivamente condice con la realidad exactamente física? Y el que se mandó la macana, y bueno, va a tener que dar explicaciones. Claro. Estamos entonces en el inicio, por lo menos aquí en la provincia de Salta, de un posible escándalo en los próximos meses. Sí, porque, a ver, esa cifra, yo no me creo esa cifra. Yo creo que vos tampoco, ni cualquier persona aplicando una lógica elemental entiende esa cifra. Salta es una provincia que tiene aproximadamente 1.700.000, 1.800.000 habitantes y que tenga 50.000 personas discapacitadas de por vida, y es un escándalo. Es un escándalo, claro. Por el lado donde se lo mire. Después vamos a ver si esas 55.000 pensiones graciables son falsas o no. Yo calculo que el 70, el 80% de eso es falso. Es falso, mire usted. Bueno, qué número.
Me imagino que muchos que ya deben estar abriendo el paraguas, ¿no? ¿Hay algunos pensionados que de repente ya se están dando de baja, digo, sin que nadie le diga nada? Hay una información que hubo personas que han renunciado al beneficio, Raro esto, ¿eh? sí, a partir de enero del año pasado. Perdón, de este año. De enero de este año. Sí. Justo cuando se abre este escándalo a nivel país. Sí, porque digamos, yo fui un poco cabeza de turco en esto, inicié la investigación en febrero del 2023, se hizo pública en enero de este año, Sí. digamos, se hizo público con el estrépito eufórico que causó. Ahí es donde se descubrieron que habían 4 o 5 personas con la misma radiografía, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de cambiarle. Viste que cuando te saca una radiografía, Claro. abajo tienen una serie de números, Sí. donde está el aparato con lo que te hiciste y el Claro. nombre a veces del paciente. Bueno, Y que es única, digamos, una es... sí, bueno. Y que la misma se repitió en varios Sí, expedientes. sí, sí. Se repitió la misma. 14 diagnósticos iguales, firmados con intervalo de segundos. Es decir, todo medio raro. Bueno, rarísimo todo esto. El médico de Joaquín Víctor González, Sí. ¿ya está imputado o todavía está en periodo de investigación? No, en el Chaco está imputado por ser parte de una asociación ilícita, por falsedad ideológica en instrumento público. Claro, y pero por las causas de fraude. allá. Sí, Digo, sí, por sí. las causas no, de por la acá causa todavía de no. Salta todavía no. Esto es una investigación incipiente, estamos juntando pruebas. La causa de Salta está en pañales todavía, digo. O sea, Sí, recién es, va a empezar... es una buena metáfora esa, está en Sí. pañales, sí. Bueno, señor director, si podemos tener el recorte de Manuel Adorni, ¿sí? El vocero presidencial, hace muy poco en una conferencia mostró una radiografía, creo que, si no me equivoco, de un animal, ¿no? Digo, Sí, hasta eso, o sea... eso pasó en Corrientes, en la delegación Corrientes de Andis. Obviamente que eso no se llegó a pagar porque hubo alguien que con un poco de Claro. tino miró y se dio Dijo, cuenta que no, era la esto ya es radiografía de mucho. un animal, claro, y no. Y no se pagó ese No se beneficio, avanza. pero lo cual habla obviamente de que cero control. Claro. Cero control. Cero control. Bueno, a ver, vamos a repasar qué es lo que decía en su momento en conferencia de prensa. En Chaco, por ejemplo, se encontraron casos donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez. O sea, 150 beneficiarios utilizaron la misma radiografía de hombros. En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías. Por supuesto, estas impresiones se las traje para dejárselas. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? ¿Qué era la cola? Bueno, este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad, pensiones que por supuesto deberían tener como destino solamente aquel que efectivamente tenga una discapacidad para trabajar y que efectivamente requiera esta prestación y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja.
A esto usted ya lo escuchó en su momento, lo queríamos repasar nada más, pero vamos a mostrar un mapa de todo el país con respecto a una investigación, porque usted, doctor, investiga Chaco, Jujuy y Salta. Chaco, sí, Sí. no todo el Chaco, sino el 80% de la provincia del Chaco, porque hay 5 departamentos que son jurisdicción de otro fiscal. Claro. Y acá, bueno, quien tiene el equipo que formó, insisto, el doctor Villalba, que estamos en principio con Salta y Jujuy. Obviamente que la parte de Jujuy, cuando ya tengamos más o menos como los cauces investigativos, Claro. vamos a mandarle, obviamente, a los colegas de Jujuy, los colegas fiscales federales de Jujuy, su parte, ¿no? Claro, este mapa, ¿cómo se lo explica? Digo, ¿no? Porque es obviamente todo el país, pero acá serían las pensiones que se han otorgado, ¿se entiende? Bueno, claro, las pensiones son todas lo que están en esa lista de izquierda. Sí. 99.134 en el Chaco, 83.000 en Santiago del Estero, Salta, ahí está, 58.000, perdón, Sí. 58.223, y después Jujuy, 23.230. Claro. Sobre una población de 1.400.000 habitantes, lo cual es el 4% de la población, conforme esa cifra, y en Jujuy es el 2,9%. Un escándalo, ¿no? O Sí. sea, que a nivel país, 1.224.286 personas, claro, sobre casi 46 millones o 45.892.000, que es la población argentina, ¿no? Digo, es Bueno, impresionante. evidentemente, como yo dije en su momento, como para graficar esto, yo dije que Tacopozo, en una población de 8.000 y pico de habitantes, que tenga el 10% de la población discapacitada, implicaba que Tacopozo había entrado en guerra con Claro. otra localidad. Para quedar como Exactamente. estaba. ¿Cómo para marcar, digamos, ese absurdo, como para marcar una barbaridad que estaba pasando? Y yo creo que acá va a pasar más o menos lo mismo. Claro. ¿El negocio con los médicos qué era? ¿Pagarle al médico para que te haga Allá sí, la gauchada? porque hemos encontrado cuadernos con anotaciones donde estaba bien clarito quién era la persona que pagaba, y además esa persona aparecía en el listado de pensionados. No. Con valores 30.000 pesos, 40.000 pesos, etcétera. Así que bueno, una vergüenza. Una vergüenza total, lo vamos a seguir, doctor, obviamente a este hecho. Nosotros vamos a cumplir un corte publicitario. Al regreso vamos a hablar de una persona de Tartagal que le robaron la vida, le robaron su identidad. Se quiso casar, un momento importante en la vida de cualquier ser humano. Se fue a casar y dijeron, no, señor, usted no se puede casar. Usted no es el que figura acá. Fue a votar y dice, no, señor, usted ya votó. Y así le empezaron a llegar multas a su casa de infracciones viales y el señor no tenía ningún vehículo. Bueno, estos son algunos de los hechos entre varios de una persona que ha padecido durante muchos años. Su expediente estaba prácticamente hasta cajoneado, hasta que finalmente el fiscal Carlos Amat lo agarró y hace muy poquito se condenó a la persona que había robado la identidad de este hombre en Tartagal. Al regreso te contamos eso. Además, ¿en qué ha quedado la causa de los 43 gendarmes? ¿En una total impunidad, como dice la familia de los fallecidos? Y por otra parte también el ex juez federal Raúl Reynoso. Otra causa aparentemente, que ya lo vamos a estar contando también aquí con el fiscal. Un breve corte, ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso, ¿eh? Vamos a seguir nosotros analizando algunos hechos. Doctor, usted ha investigado un hecho de robo de identidad. Una persona que, para ser franco, le robaron la vida. Digo, padeció varios años. Un hombre aquí en Tartagal. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, una persona, no voy a dar nombres Sí. ni apellidos, digamos por respeto tanto a la víctima como al condenado también, ¿no? Porque bueno, se hizo este hombre hizo una denuncia allá por el año 2012 que le habían robado su identidad, que había querido hacer una serie de trámites y obviamente no podía, porque aparecía otra persona con su mismo apellido, con su mismo número de documento. Bueno, hizo la denuncia, en la provincia archivaron el caso, después volvió a hacer la denuncia, nosotros tomamos el caso con mi equipo de trabajo, tomamos el caso, fuimos avanzando despacito. ¿Usted tomó la causa en qué año? Porque digo, la denuncia fue en el 2012. Sí, 2016, por ahí. O sea, esa causa Sí. también formaba parte de los expedientes de la transición. Recordemos que hace 5 años, 4 años y pico que estamos con este sistema. Como yo soy el encargado del área de transición, me quedé con todos esos expedientes, obviamente que se ven con mi grupo de trabajo. Y bueno, es un caso que nos llamó mucho la atención, y ahí hemos dispuesto un par de medidas, tareas de inteligencia, vigilancia, teníamos el nombre de la persona, teníamos el nombre de la otra persona, las caras eran distintas. Bueno, empezamos a hacer tareas de inteligencia, fue la gendarmería, miró el lugar, decía, bueno, acá viven todos Gómez, no hay ninguno. Claro. Bueno, y así fuimos llegando a la persona, se la identificó, yo pedí la detención, bueno, se hicieron las pericias, todo, resultó ser que este hombre sí había usurpado la identidad de esta otra persona, que como vos bien dijiste, no podía hacer trámites, no se podía casar, bueno, toda una serie de peripecias que tuvo ese señor. Bueno, ahora se pudo solucionar esto, se lo condenó a este hombre a la pena de 3 años de prisión en suspenso porque era primario, no tenía otros delitos, etcétera, y el juez ordenó que digamos las anotaciones pertinentes en el registro de las personas y este hombre pudo recuperar su identidad total. Qué bueno. Sí, Pero totalmente. tuvo que padecer algunos años, ¿no? ¿Es algo normal esto, lo del robo de identidad? Yo recuerdo que ya Sí. algunos peritos dactiloscópicos hablaban acerca de esto. Digo, Sí. es un hecho lamentable, ¿no? Sí, hay personas que obviamente que encuentran un documento en la vía pública y a partir de encontrar el documento en la vía pública toman la vida del otro. Bueno, ni hablar de la gente que le roban su identidad por medios electrónicos, Claro, que pero también digo, es muy grave. ¿cómo se hace, no? Porque digo, a muchos le ha pasado de perder por allí su DNI, lo que hacen es una denuncia y después se van al registro civil a tramitar obviamente algún duplicado. Pero digo, ¿cómo es esto? ¿Es tan fácil robar la identidad? Evidentemente que en aquel tiempo puede haber sido bastante más fácil, hoy es bastante más difícil, porque si vos te fijás, por ejemplo, cuando vos te fuiste a votar y firmaste, Sí. al lado está tu foto. Claro. En el padrón electoral, el que tiene el presidente de mesa, está tu foto. Entonces, obviamente, esa base de datos está en el registro de las personas. Si vos perdés el documento y te vas a hacer el trámite y te sacan una foto, automáticamente el sistema, el tipo que está de este lado, el funcionario público, mira tu cara y mira mi cara y dice, Claro. estos dos no son iguales. Claro. Y también por el registro De la huella dactilar. dactiloscópico, que es electrónico, no coincide. Hoy es mucho más difícil, digamos, es en ese trámite.
es mucho más fácil, digamos, por medios electrónicos, que también es una plaga ahora en la actualidad, ¿no? Bueno, un hecho bastante particular. Recién repasaba el parte de prensa que dieron ustedes el día de ayer, si no me equivoco, y justamente esta persona explica que años atrás su madre realizó un viaje a Bolivia donde Sí, perdió su el documento. y también el de su hermano, Sí. situación a la cual no le dio relevancia hasta que se presentó a votar por primera vez y no pudo hacerlo debido a que su nombre figuraba con domicilio en la ciudad de Salta, digo, ¿no? Exactamente, claro, eso fue así. Y por eso que uno, cuando pierde el documento, hay que hacer la denuncia correspondiente y hay que tramitar inmediatamente el duplicado. Entonces uno va, digamos, le va ganando un poco, por así llamarlo, a las malas intenciones de alguna persona que te quiere robar la vida. Qué bárbaro, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a centrar un ratito en el tema de los 43 gendarmes. Un hecho que ha motivado en muchas movilizaciones de familiares, porque esto ha atravesado muchas familias de todo el país. Doctor, si me puede hacer un repaso así a grandes rasgos de esta causa y en qué momento nos encontramos. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, como bien vos dijiste, hay 43 personas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Eran personas que prestaban servicio en el móvil de Gendarmería Nacional de Santiago del Estero. Reciben una orden del Ministerio de Seguridad de la Nación en aquel momento que conducía, bueno, ahora también lo conduce la doctora Patricia Bullrich, por algún desmán que había pedido el gobernador de la provincia de Jujuy, el contador Morales. Se dispone que vaya al móvil a prestar auxilio y llegando digamos, a la intersección de la ruta 34 con la 9 en el puente, sobre el arroyo Balboa, tienen un accidente, cae, 43 muertos y sobrevivientes. A partir de ahí se forma la causa, una causa que tuvo muchas idas y vueltas, que también esta causa formó parte de la transición, a la que yo me quedo, digamos, con la causa porque, obviamente, es igual que esta del documento. Logramos que la causa se eleve a juicio por el delito de estrago culposo. Vamos a debate. En la primera audiencia de debate plantean la nulidad del caso porque no estaban los actores civiles, bajan, obviamente yo me opongo a la nulidad porque en realidad la acción civil podía llevarse a cabo, digamos, en una causa residual. Bueno, bajó la causa, se hicieron las acciones civiles como correspondían, se vuelve a elevar la causa, hicimos un debate que duró bastante tiempo, fue engorroso, fue muy doloroso para las víctimas, para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes, inclusive para nosotros. Confieso que fue un caso muy movilizante, muy particular, donde todos los días el dolor y la desazón campeaba la audiencia. Bueno, así las cosas, entendí que había que acusar, porque había prueba suficiente para acusar a los responsables de esto, los responsables del no tener al día y a no cuidar su tropa, a las personas que estaban encargadas de eso, es decir, al jefe del escuadrón, al jefe de la sección, al encargado de los automotores, etcétera, que eran compañeros suyos, subordinados suyos. Eso es un video del horror. Y bueno, el tribunal resolvió absolverlos, lo cual me parece escandaloso, es un sinsentido. Yo dije, creo que ese día me preguntó un periodista y yo dije que era tan contradictorio, digamos, parte de lo que había dicho el presidente con lo que habían resuelto, que no tenía sentido
que era ilógico. Bueno, estoy esperando que ahora el día 22, el 22 de este mes, nos van a notificar de los fundamentos y a partir de ahí la Fiscalía, las querellas, tienen el plazo para interponer un recurso de casación. Tenemos 10 días. Quedaron absueltos. Sí, absueltos. Todos. Absueltos por el beneficio De la duda. el beneficio de la duda, porque en realidad es una vergüenza. No sé, no me importa, digamos, cómo lo hayan resuelto, si por la duda o porque por insuficiencia probatoria. Es una vergüenza porque hay prueba suficiente de que esas personas cometieron el delito de estrago culposo. Entonces, doctor, no este jueves, sino el de la próxima semana, que es el 22. El 22. Allí usted va a conocer que los fundamentos de la Los sentencia, fundamentos de esa absolución, exactamente. y desde allí puede ya usted, obviamente, apelar esto. Obviamente ellos el tribunal se tomó bastante tiempo para fundamentar. Obviamente que lo que dijeron en esa audiencia de forma verbal tiene que coincidir con los argumentos que tienen ahora. Claro. Porque si no sería... evidentemente que lo que dijo el presidente en ese momento es un galimatías. Y bueno, veremos cómo hacen, qué tipo de magia hacen para que cuadre la sentencia, ¿no? Los absueltos, usted entiende que tienen que estar presos. Yo pedí la prisión de todos, 5 años de prisión le he pedido a todos. Sí. Vamos a esperar entonces los fundamentos y después... Hay uno que falleció, que es Claro. el señor Villasanti, que era el padre, él era el jefe de la parte del taller, eso, y su hijo era un gendarme que falleció ahí también. Vamos a esperar entonces a ver qué es lo que ocurre con respecto a esta causa la próxima semana. Lo Sí. cambio de tema, lo llevo con respecto a el ex juez federal Raúl Reynoso, que seguramente le ha llevado mucho tiempo investigarlo, tiene ya una sentencia firme, si no me equivoco, de 13 o 15 años, por ser el líder de un grupo o favorecer a narcos. Y ahora hay un nuevo proceso. Expliquen un poco, porque son tantas las causas que por allí nos confundimos. ¿Cuál es la situación actual de este ex juez federal Raúl Reynoso? Bueno, este señor en principio está condenado con una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por más de que por ahí este señor haya dicho de que como no abrieron los recursos, siempre tratando de encontrarle, digamos, el pelo al huevo. Efectivamente, este señor está condenado a una pena alta por delitos graves. Condena firme, Sí. ya pasó por todos los procesos. Exactamente. Ahora tiene otras 2 causas. La primera de ellas... También le investiga usted, doctor. Sí, la investigación se hizo al principio por los fiscales, el doctor Eduardo Villalba, que es el fiscal general de distrito, el fiscal jefe de la Procunar, que es el doctor Iglesias, quien habla. Hicimos una investigación al principio, yo llegué acá hace 10 años y la investigación estaba en ciernes, me sumé al equipo de trabajo, que estaba el doctor Villalba y el doctor Iglesias, juntamente con el equipo de trabajo, digamos, del doctor Villalba y el doctor Iglesias. Sí. Procunar, digamos. A partir de ahí, bueno, la causa llegó a juicio, se hizo el juicio, se logró condenarlo a este señor. Había otra causa que también formaba parte de esta misma movida, en donde se había falsificado la declaración indagatoria de Reinaldo Delfín Castedo. O sea, no estamos hablando de Juan Pérez, Sí. ni de un desconocido, de Reinaldo Delfín Castedo, condenado por el homicidio, a perpetuo, por el homicidio de la señora Liliana Ledesma, y acá en el Fuero Federal condenado por una causa muy grave, lavado de activos de origen delictivo proveniente del narcotráfico y asociación ilícita. Él, su hermano, su
su esposa, la familia Judy y demás. Ese es el contexto. Bien. Falsifican una declaración indagatoria de Castedo, más otro hecho, para darle una mano a Castedo, no era para favorecerlo en realidad a Castedo. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Salta, en su momento, lo absuelve por el beneficio de la duda a este señor, Reynoso, lo absuelven al señor Castedo y lo absuelven al abogado que tenía que ver, que era el abogado de Castedo. Porque se probó que ese día Castedo no había estado en el juzgado y la firma de Castedo no era de él, porque el mismo Castedo, cuando se lo detiene, se le muestra la declaración indagatoria, lo primero que dice Castedo, esa no es mi firma. Automáticamente el juez Babio en ese momento dispone la pericia y obviamente no era la firma de Castedo. Se los imputa, bueno, vamos al juicio. En el juicio lo absuelven por el beneficio de la duda, es decir, aquel tribunal puso en duda que este señor había participado en la maniobra. Y otra vez con la chicana de que yo soy juez, tengo 700 audiencias por día, no puedo estar en todas las audiencias, pero él formaba parte de esa organización criminal. Porque ya teníamos el antecedente de los otros 9 expedientes. Claro. Bueno, casamos la sentencia, el grupo de fiscales, el doctor Villalba, el doctor Iglesias y yo, fuimos a decirle a la casación, mire, esto es nulo, enumeramos un par de razones, nos dieron la razón, anularon la resolución y le ordenaron al tribunal que dicte una nueva sentencia. El juicio está todo grabado, es decir, que los jueces para dictar la sentencia tienen que sentarse a ver ese juicio, porque ahí está producida toda la prueba. Y obviamente yo valoré cosas que el tribunal no tomó en cuenta. Entonces lo que tiene que hacer el tribunal ahora es tomar en cuenta lo que le marcó el grupo de fiscales. Bueno, ya la audiencia, se realizó la primera audiencia, una audiencia bastante peliaguda, porque obviamente este señor no quiere ser condenado nuevamente. Yo insistí en mi pedido de condena de 10 años de prisión para él y también, no me acuerdo ahora para los demás cuánto pedí, pero pedí pena efectiva. Obviamente, si a este señor lo vuelven a condenar, este señor tiene que ir detenido. Ya no con la prisión domiciliaria que tiene. A ver, la prisión domiciliaria de este señor se tornó un poco abstracta porque él estuvo preso, es cierto, en Güemes. Después pidió detención domiciliaria porque decía que tenía problemas de presión, problemas de diabetes. No son incapacitantes para estar detenido. Obviamente que de ser condenado, yo ya pedí la condena, voy a pedir que se unifiquen las penas, la firme. Bueno, esta no, porque ya van a empezar otra vez, que no está firme y demás. Claro. Pero bueno, hay que respetar lo que dicen los jueces y obviamente que voy a pedir la detención. Y una tercera causa, que es la que vos mencionabas, que un narco, como arrepentido, dio un dato que este señor había recibido una coima junto con el fiscal para, digamos, dejar una... Que son ellos, ¿no? Digo de paso. En sí. El fiscal y el juez. Exactamente. Digo. Para que la cuestión no pase a mayores, es decir, para que le sea más leve a un narco. Y bueno, las cosas claritas, los dichos de esta persona tienen verosimilitud. Coinciden, claro. Con lo del expediente. $150.000 se habla, ¿no? De lo que habría manifestado, que sí. Habían pedido. 150... A través de un abogado que era el cuñado del señor Reynoso, que está prófugo, el señor Gaona, claro. Arsenio Eladio Gaona. Y le hago una consulta, doctor. El hecho en sí, digo, este narco que cuenta después,
lo que tuvo que haber pagado. ¿En qué operativo? Digo, ¿cuál era la causa? ¿De qué lugar? ¿A dónde iba? ¿Cuánta droga se le había secuestrado? Y la droga eran como 70 kilos, ahí había otras relaciones entre narcos. Cabeza de Buey puede ser que ahí es donde se detiene un vehículo. La causa es Arancibia. Arancibia y hay otra, Weber. Que estamos por hacer el juicio ya pronto, hemos ofrecido prueba, ya estamos ahí terminando la última parte de la instrucción suplementaria y probablemente en estos próximos meses tengamos juicio oral respecto de Arancibia, de Weber, claro, y de los otros imputados. Pero digo, venían en un vehículo por... Sí, y ahí es donde es la operatoria de siempre. Le ponían organizador, lo indagaban, lo apretaban, lo coimeaban, le cobraban y después a veces con autos de procesamiento firme por la cámara, modificaban la situación procesal sin ningún elemento y le bajaban la calificación a partícipe secundario. Esto se repite en todos los casos entre los cuales este señor fue condenado. Este es igual, esta es una copia de los otros casos. Era el mismo modus operandi. Es exactamente, ¿no?, el mismo modus operandi. Habrían pedido 150.000, habrían pedido, digo yo, hasta que esto obviamente pase, ¿no? Hasta que caiga una sentencia. Hasta que caiga una sentencia. Pero $150.000, hoy lo hagamos a 1.350, creo que cerró, son 200... No, hay que hacer al dólar oficial. Al oficial. Bueno, vamos a 900... ¿Cuánto está? La verdad que no, 950. 9.55 creo 55, bueno. 143.250.000 pesos. Sí. Digo, sumas así pedían, digo, ¿no? Millones, eran millones, digo, que iban directamente al bolsillo del juez, y en este caso el fiscal. A ver, hagamos una cuenta. Hoy en día un juez con la antigüedad que tenía este señor, lo más probable que junte eso al año. Lo más probable que junte eso al año. Y yo dije en una nota de una colega tuya que me llamó una vez por la radio hace unos días... O sea, él trabajando honestamente puede llegar a juntar eso. Por eso digo que se venden por un pancho y una coca. Alguien me dijo, no, pero eso, lo que decía es una barbaridad. No, no es una barbaridad. Eso marca la venalidad de estos señores. Esto es muy sencillo. O sea, no es que estoy diciendo que tengan que pedir 10 millones de dólares. Estoy diciendo que los compran por un pancho y una coca. No valen nada estos señores. No estamos hablando de un policía, de sueldos magros, de sueldos que... A nosotros, jueces, a los jueces y a los fiscales no pagan mucho dinero para que hagamos bien nuestro trabajo. Evidentemente el problema es ético y es moral. Acá hay un problema ético y moral profundo. Evidentemente que cuando vamos nos hacen los exámenes psicológicos, cuando nos hacen los exámenes psiquiátricos, evidentemente los psicólogos y los psiquiatras deberían ahondar más ahí, claro, para ver si alguno de nosotros se va a corromper a futuro. No olvidemos que acá también hubo otro juez federal condenado por ser socio de narco, que era el señor Solatorino, que se suicidó el día que fueron a detenerlo. Claro. Ese señor estaba condenado. ¿Y quién era el narco que él protegía? José Miguel Farfán. O sea, un narco. Es decir, estos señores tenían precio y el precio era barato, eran baratos ellos. Tremendo esto, ¿eh? Doctor, me quedo con muchas ganas de preguntarles más cosas porque está en vilo el caso Loa, la realidad de la frontera. Hoy entrevistamos temprano en Multivisión un bebé que así como nació, los familiares lo llevaron a Bolivia y lo vendieron, lo trajeron. De ahí usted ha investigado varios hechos también de estas características, sí, de jóvenes que se los vende o se los lleva hacia Bolivia. Digo, tenemos una frontera muy vulnerable con delitos que van en aumento, el narcotráfico, así que se nos terminó el programa. Yo le agradezco por haberse acercado y hablar con nosotros de todos estos hechos que han ocurrido. Muchísimas gracias, muy amable, la pasé muy bien.
Bueno, seguramente ya tendremos oportunidad de charlar otra vez. Ha sido muy amable. Bueno, el fiscal federal Carlos Amad, ¿sí? Como ustedes verán, estuvo hablando de este caso del ex juez federal Raúl Reynoso, que tiene muchas causas todavía que lo esperan en los próximos días, el caso de los 43 gendarmes, próxima semana van a haber novedades, ya usted va escuchando algo aquí en Crónicas Policial a través de la pantalla de Multivisión, robo de identidad, un hecho bastante particular que ya tuvo una sentencia y por supuesto también las pensiones, un escándalo. La causa aquí en Salta, como dijo el doctor, en realidad yo lo dije que está en pañales, pero recién está iniciando esta causa, va a ser un escándalo. Recuerden, en las próximas semanas, en los próximos meses, porque por el momento hay un médico que está en vista, que se derivó ese médico de una investigación que se hacía en Chaco y que lo llevan aquí a Joaquín Víctor González, y esto creo que tiene para rato todavía. Así que bueno, nosotros les agradecemos a ustedes por su atención, a todos los que nos escribieron. Doctor, acá, miren, después les voy a pasar varios que hablan de pensiones, acá te firman, acá te dan truchas, acá hacen esto, bueno, digo, varios televidentes que por lo visto aportan alguna información. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, nos estamos viendo los domingos también por la pantalla de Multivisión Federal. Buenas noches. Acá me toma QTH.